El Señor te bendiga contigo una vez más, tu hermana y amiga Maritza Araúz, deseando ser luz en medio de las tinieblas, darte fe, fortaleza y esperanza. Esta semana el Señor puso en mi corazón seguir con el tema de la semana pasada, las señales de los tiempos, pero en esta ocasión te vengo a hablar sobre un gobierno mundial. Déjame orar antes de empezar esta palabra. Señor, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, porque para este tiempo me has llamado, Padre, a hacer luz en medio de las tinieblas, a dar fe, fortaleza y esperanza. Yo te presento este tema que voy a estar hablando en este día, Padre Santo. Tú me has dado la palabra, Señor, tú me has dado la información. Yo te presento cada oyente, Padre Santo. Lleve esta palabra a sus corazones, Padre Santo. Despiértalo, Señor Padre Santo, a la luz de los eventos históricos que estamos viviendo, Padre. Espíritu Santo de Dios, abre la luz de su entendimiento, Señor Todopoderoso. Renueva su entendimiento, dale conciencia, Padre Santo, de los eventos mundiales que están ocurriendo. Yo reprendo toda operación del enemigo que quiere impedir, Padre Santo, que esta enseñanza se produzca, Padre Santo, que quiera robar la semilla, Padre Santo, de la palabra que tú estás a punto de plantar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, para toda alabanza y gloria eterna. Amén, amén, amén. Las señales de los tiempos, un gobierno mundial. Como te hablé la semana pasada, es obligación de nosotros, la iglesia, estar pendientes de las señales. El Señor nos mandó, además de predicar, nos mandó a velar por las señales de los tiempos, porque el día y la hora nadie sabe cuál es. Eso solamente está en la potestad de Dios, pero a nosotros nos corresponde estar velando a la venida del Señor, estar pendientes a la llegada del Señor, llevar estas palabras a otros para cuando nosotros no estemos, las próximas generaciones estén conscientes que el Señor Jesucristo va a venir por ellos. No importa la circunstancia que estén viviendo, que mantengan la fe, porque el Señor prometió que venía por su pueblo. Mira cómo dice Mateo 24, 6 a la 8. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Todo esto acontezca, todo lo que está pasando a nivel mundial. El Señor dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Lo que nos dice el Señor, que nosotros vamos a escuchar de guerras y también a ver rumores de guerras, que se van a levantar las naciones a pelear unas con otras, reinos unos contra los otros, que habrá enfermedad, que habrá pestes, habrá terremotos, habrá diferentes situaciones a través del mundo entero. Pero este es el principio de los dolores. Esto no es el fin de los dolores. Esto no son los dolores. Estos son los principios de los dolores. Y el Señor me ha llevado a buscar para mostrarte a través de la historia cómo a través de todas estas situaciones, de las guerras y los dolores rumores de guerra, han sido utilizados para hacer el camino, la carretera por la cual se va a levantar un solo gobierno mundial. Y en ese gobierno mundial, como dice la palabra, el falso gobernador va a estar, el anticristo va a estar gobernando la tierra. Esto no es de voluntad de Satanás, esto es de voluntad del Señor, para que la humanidad entienda que no se puede gobernar a sí misma, que sin Dios un pueblo no se puede gobernar. Lo intentarán, porque eso es lo que va a hacer el anticristo, tratar de establecer un gobierno sin que Dios esté, y lo han venido tratando por muchos años diferentes gobernantes, y eso es lo que el Señor le quiere mostrar al hombre: sin mí nada soy. Mira, te voy a empezar a hacer recuento histórico. Dice, cada guerra mundial ha sido utilizada para hacer, esto lo escribí yo, te estoy leyendo de lo que yo escribí. Esto yo no lo bajé de ningún sitio, esto lo escribí yo, el Señor me lo dio a mí. La información que yo te voy a pasar en este día, yo no la copié de nadie. El Señor me la trajo a mí para que te la llevara a ti. Dice, con cada guerra ha sido utilizada para abrir el camino al gobierno global. Las ligas de las naciones,
que es el antecedente a las Naciones Unidas, se creó con el Tratado de Versalles. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones cedió la Primera Guerra Mundial y después se establece la Liga de las Naciones. Y su objetivo principal era establecer las bases para la paz y las reorganizaciones de las relaciones internacionales. Viene la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial viene la creación de las Naciones Unidas. Se define como una asociación de gobierno global para facilitar la paz y seguridad internacional, entre otras cosas. La Asamblea de las Naciones Unidas está, las oficinas centrales de las Naciones Unidas están en Bruselas, en Europa. Aquí en Estados Unidos, en el área de Nueva York, se encuentra el edificio de las asambleas, para que ustedes vean que en dos áreas del globo terráqueo se encuentran los lugares de las Naciones Unidas. Yo no estoy diciendo que las Naciones Unidas es el gobierno mundial, estoy diciendo que a través de las guerras se han abierto el camino para establecer un solo gobierno mundial. Las Naciones Unidas están encargadas de llevar el orden alrededor del mundo. Muchas guerras inclusive se dan con el permiso de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene el Fondo Monetario Internacional, tiene la Organización Mundial de la Salud, tiene los cascos azules, que es un ejército que ellos envían a los pueblos cuando hay situaciones donde ellos tienen que intervenir. E inclusive, si no me equivoco, tiene la Corte Mundial que se encuentra en La Haya, donde ahí se llevan los crímenes contra la humanidad que se hacen contra la humanidad. Y eso se está estableciendo lo que se necesita. Cuando busqué la información, cada país está obligado a mantener a las Naciones Unidas, de aportar dinero para el sostenimiento de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, de hecho, se establecen para facilitar la paz y la seguridad internacional. La Liga de las Naciones para lo mismo, la paz y la reorganización de las relaciones entre las naciones. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 2, 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como las dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En este tiempo, nosotros hemos estado escuchando otro tipo de gobierno, el nuevo orden mundial. Se está tratando de reorganizar el mundo de una manera distinta. Que es nuevo, es un orden y es del mundo. Organizar el mundo, el gobierno del mundo, de una manera distinta. La primera persona que utilizó la palabra nuevo orden mundial fue el presidente Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial para la creación de las Ligas de las Naciones. Lo volvió a usar al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se volvió a utilizar esta palabra al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se describían los planes para la creación de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, lo que buscan es un nuevo orden mundial. Cada una, ese ha sido su propósito. Al final de la Guerra Fría, que era entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, porque la Rusia no es Unión Soviética. Rusia es lo que quedó de la Unión Soviética. Los demás estados, y siguen los estados porque todos ellos se independizaron. Lo que pasa es que Rusia se ha levantado con poder y en este tiempo está tratando de volver a reorganizar, a traer así los países que pertenecían al bloque soviético. Dice, al final de la Guerra Fría, los presidentes Mikhail Gorbachev y George Bush acuñaron esta palabra. Esto fue para los 1990. Eso para mí los otros días, para mucha gente que es más joven, eso pasó hace mucho tiempo, pero eso fue los otros días, al final de la Guerra Fría, cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética. Esta fue la frase que se acuñó, el nuevo orden mundial. Pero también en estos tiempos
han habido otras personas que han utilizado lo que es la frase el nuevo orden mundial. Mira las noticias. El presidente Obama ha dicho que se debe establecer un nuevo orden mundial. El presidente Putin de Rusia también lo ha dicho. Lados opuestos, pero dice lo mismo. Bill Gates, el grande de las computadoras, el gran filántropo que tiene inversiones alrededor de todo el mundo, también ha hablado sobre el nuevo orden mundial. Y la última persona que lo utilizó en la conferencia del año pasado de las Naciones Unidas, el Papa Francisco, dijo que había que crear un nuevo orden mundial para salvar la humanidad. Esto no es cosa de hombres. Esto no es teoría conspiratoria de conspiraciones como hay. Hermano, es tiempo de despertar. Todas estas cosas están sucediendo. Todas estas cosas están dándose. Hay que informarse, hay que buscar en la noticia, porque estos son los caminos para establecer el gobierno del anticristo. ¿Qué es un nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único mundial, un solo gobierno mundial. Míralo como dice Daniel 8, 23 a la 25. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al cono, cuando los pecadores, los que transgreden lo establecido por el Señor en su palabra, esto lo digo yo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia, esa es con la fuerza de Satanás. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente, destruirá a los pueblos, a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, listo, hará prosperar el engaño en sus manos y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Esto se refiere a un gobernante que va a venir al final de los tiempos. Nosotros los cristianos somos apáticos a la política. Y créame que nosotros estamos entre dos partidos, el partido de Cristo o el partido de Satanás. Usted escoja. El Señor dijo, si usted no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, esparce. Usted decida en qué bando usted desea estar. Esto no son las elecciones del mundo. Esta es la elección que su alma tiene que hacer en este tiempo. Usted tiene que decidir a qué bando yo quiero estar. Porque si no está con Cristo, créame, aquí no hay caminos medios. Aquí los tibios no pueden estar. Usted frío o es caliente. Esa es una decisión que cada cristiano, que cada creyente, que cada ser humano tiene que hacer en este tiempo. Porque los tiempos se acercan. La historia no va en retroceso, la historia va hacia adelante y hacia adelante nos espera la salvación de nuestra alma. El Señor dijo, voy a hacer morada para cuando los vengan a buscar. Nosotros tenemos que estar seguros, poder entrar a esas moradas celestiales. Dice también la segunda de Tesalonicenses 2, 8 a la 10. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquel que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador se va a quedar con este impío para la destrucción del mundo. Aquel que esté en la iglesia, pero vive como la gente que vive en el mundo, que todavía no ha soltado el pecado, que ama el pecado, que ama la maldad, que vive doble vida, este tampoco va a entrar al reino del Señor. Eso lo dice Apocalipsis al final de la palabra. Habla de que el mentiroso, los fornicarios, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Desde la Guerra Fría, desde el fin de la Guerra Fría, que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya te había dicho, se ha ido tomando pasos para el establecimiento de este nuevo orden mundial. Esto es de los 90 hacia acá. Si no me equivoco, creo que cuando te hablé la semana pasada, también te mencioné que de los 90 hacia acá, la ciencia
ha aumentado. Como le dijo el Señor a Daniel, al final de los tiempos la ciencia aumentará. La cantidad de salida de viajes en el mundo para esa fecha ha aumentado. La gente puede viajar a diferentes sitios del mundo, inclusive como ya te expliqué, hay una estación espacial, se están llevando proyectos para llevar al hombre a Marte. Son cosas, hermano, que usted le tiene que despertar. En este tiempo no es tiempo de estar, como digo yo, jugando al kumbaya en las iglesias. Es tiempo de abrir los ojos y mirar que los tiempos se acercan. Lo primero que hubo para 1990 fue la globalización de los mercados. Este empezó cuando el presidente Bill Clinton era presidente. Para ese tiempo se abrieron los mercados, China se abrió, la India se abrió, empezó el movimiento de fábrica de Estados Unidos a la China, a la India. Por eso es que mucha gente perdió sus trabajos, por eso es que se hicieron muchos acuerdos bilaterales en estos países y mucha mano de obra se fue llevando, las áreas de tecnología, de textiles, salieron del área de Estados Unidos y se fueron a estos países de Europa. Si ustedes se fijan, casi todo lo que usted compra está hecho en China, en Vietnam, en Indonesia, en la India, en Afganistán, en muchos de estos países, porque la globalización permitió que esto sucediera. Nosotros, la nación de Estados Unidos compra, sigue produciendo, pero no a la cantidad que se producía antes. Casi todo antes se producía aquí en la nación, ya casi todo se produce en el exterior. Por eso es que todo está tan barato, porque como la mano de obra es barata, se puede vender las cosas baratas. En este tiempo, hace poco, se firmó un tratado comercial, el Tratado del Transatlántico, se firmó, mucha gente lo protestó y este es un tratado que cubre toda la zona del Pacífico, de Estados Unidos, Canadá y México, con casi todos los países del Pacífico. Ustedes los pueden ver ahí, los países que van a estar en esta zona de tratado. Y este tratado fue muy protestado porque dice que esto lo que va a seguir es trayendo pobreza al mundial. Dice, mira lo que dice Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres, se le pusiera una marca a la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia o el número de su nombre. Estos acuerdos lo que han hecho es que las naciones internacionales tengan tratados entre sí, que se gobierne, que el libre comercio ya nadie tiene exclusividad de sus cosas. La gente puede seguir comerciando, pero esto, como ya te dije, ha traído pobreza en muchos países. En aquellos países, porque la miseria que le pagan a la gente, y usted puede buscar eso en los reportajes, eso está en la internet, no les da mucha gente para comer, y aquí en la nación ha dejado sin trabajos a muchos. Eso es lo que le ha pasado a Puerto Rico, eso es lo que le ha pasado ahora mismo en las Islas Vírgenes que nosotros vivíamos. Allí el trabajo está también escaseando. Aquí en la nación hay una área, Detroit, muchos de los estados están en estado de quiebra, no es solamente Puerto Rico, hay muchos estados. La diferencia es cómo se manejan estas situaciones a través de la nación, a través de las políticas que el gobierno de Estados Unidos establece. Por eso es que la economía, esto lo que ha sucedido, ha creado recesión en la economía, ha creado pobreza. Dice, desde 2008 a 2015, la economía está en una gran recesión, causado ¿por qué? Por esta globalización, por estas relaciones comerciales de los países, ha causado el colapso de la economía, porque como los trabajos se han ido llevando en otros sitios, nosotros es que no solamente nos pasa, pasó en Europa, pasó en España. En España tuvo una recesión bien fuerte que la mayor parte de los empleados públicos tenían que ir a trabajar, pero no recibían paga. Hay historias, eso usted en Bolivia, digo, se encuentra en el internet si usted hace la búsqueda, donde profesionales tenían que buscar en los zafacones para llevarle de comer a sus hijos. Pero esto pasa cuando los pueblos le dan la espalda a Dios. Actualmente hay otras situaciones que también están trayendo estas situaciones para establecer un nuevo orden mundial. Yo no sé si usted se ha fijado que los problemas hoy en día se han vuelto mundiales. El terrorismo se ha vuelto global. Ayer encontré un mapa buscando de
cómo el terrorismo ha impactado todos los países. Los países que no han sido impactados son los que se ven en gris. Groenlandia y a unos países de África y Centro y Sudamérica, pero casi todos los países han sido impactados por el terrorismo. Los que están más rojos han sido los países más impactados por diferentes formas de terrorismo. Dice, mira cómo dice esta noticia, el mundo donde el terrorismo se propaga. Ya el terrorismo no es cosa de allá del Medio Oriente, se ha ido impactando poco a poco los países del mundo. Si usted se fija, ahora las enfermedades también son globales. El virus de Zika, que eso empezó en África, porque el virus de Zika no empieza en Brasil, el virus de Zika donde viene es de África. El ébola, la fiebre aviar, que eso en Europa acabó, también llegó a Estados Unidos, el H1N1, el ébola, el virus del Nilo, la fiebre bovina, son enfermedades que se han ido, no sé por qué se han ido propagando alrededor del mundo, se han ido tocando cada país. Cuando la crisis del ébola que pasó en el África, muchos de los países fueron tocados por gente que visitaba el África. Hubo controles. Cuando el H1N1 pasó, también fue lo mismo. El cambio climático, que ahora es el cambio climático global también, muchas de las naciones, muchos de los líderes de las naciones han pedido un gobierno global porque hay que tratar con el cambio climático. Se ha vuelto global también, su efecto es alrededor del mundo. Problemas globales, se necesita un gobierno global. Los problemas migratorios. Aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico no son los únicos sitios, en Europa, esta crisis humanitaria que hubo hace poco en el área de Grecia para llegar los refugiados de Siria. Actualmente en África, debido a los conflictos y guerras que hay en estos países, han creado un problema de migración también. Las crisis financieras causadas por los mercados globales, esto ha tocado a todo el mundo. Problemas globales, se necesita un gobierno global. Todas estas cosas son las que se van a utilizar para promover el gobierno global. Problemas globales necesitan gobiernos globales. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 3-7. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La bestia es el gobernador, el anticristo. Y adoraron el dragón que le había dado autoridad a la bestia. Adoraron a Satanás, que es el que le da autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba con arrogancia y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que ese es el tiempo de ese gobierno mundial, 7 años. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, porque esto es un gobierno que no quiere a Dios. ¿Y qué cosa? Que hoy en día, cada día los gobiernos van prohibiendo las cosas, los mandamientos de las palabras de la iglesia. Cada día los gobiernos van en contra de lo establecido por la palabra. Siguen hablando de Dios, pero no es el Dios que usted y yo le servimos, hermano y hermana que me escuchan. Porque el que no sigue la palabra de Dios no puede decir que le sirve a Dios Altísimo. Para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en los cielos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto se le llama la persecución de la iglesia. Y hoy en día hay gobiernos que se están levantando en esta nación, gobernadores en diferentes estados. Yo vivo aquí en Texas y en Houston, la que era alcaldesa de Texas escribió un tratado que los pastores no podían hablar en contra del homosexualismo y les exigió que les enviaran las prédicas. Y se le dio a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Va a tener poder sobre todas las naciones del mundo. Diferentes conflictos alrededor del mundo, diferentes movidas armamentistas alrededor del mundo pueden desembocar en una tercera
Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial trajo la Liga de las Naciones. La Segunda Guerra Mundial trajo las Naciones Unidas. ¿Y qué usted cree que va a ser la Tercera Guerra Mundial? Porque todo el mundo piensa que la Tercera Guerra Mundial es el Armagedón. No, el Armagedón es Dios peleando contra el hombre. La Tercera Guerra Mundial es hombre contra hombre. Pregúntese usted si la Primera Guerra Mundial trajo la Liga de las Naciones, la Segunda Guerra Mundial trajo las Naciones Unidas, ¿qué es lo que va a traer la Tercera Guerra Mundial? Y le voy a traer las noticias de lo que está sucediendo alrededor del mundo, para que usted vea que se están haciendo movidas alrededor del mundo, que nos dice qué estará pasando. Japón desde la Segunda Guerra Mundial no podía participar en conflictos armados establecidos por su constitución, y el año pasado establecieron una enmienda de que el ejército de Japón puede participar en ejercicios exteriores en esta área. Obama tuvo apertura, no les quitó el embargo, pero tuvo apertura con Cuba, un enemigo abierto de los Estados Unidos. Inclusive cuando salió de Cuba, el presidente Fidel Castro volvió a arremeter contra el presidente Obama. Estados Unidos le levanta las sanciones a Irán, que las tenían puestas desde los 80, desde cuando el primer presidente Bush ganó las elecciones, cuando ellos entraron a la embajada de Estados Unidos Irán y cogieron a la embajada de rehén. Desde ese tiempo hasta el año pasado que el presidente Obama levantó las sanciones, Irán y Estados Unidos no eran aliados, de hecho tampoco lo son. Ellos dijeron que no iban a cumplir con el acuerdo que se había establecido en esos papeles, que recientemente se están diciendo que tal de acuerdo no hubo acuerdo, que Estados Unidos no va a monitorear lo que ellos van a hacer en sus plantas de energía atómica. Corea del Norte. Desde hace tiempo venimos escuchando a Corea del Norte tratando de lanzar y haciendo prácticas de lanzamientos de misiles, y las Naciones Unidas lo han sancionado, y ellos como quieran siguen haciendo sus lanzamientos y pruebas. Estados Unidos, en la Unión Soviética, con esta situación que ha habido en el área de la Unión Soviética, como uno de los estados que era la Unión Soviética, cuando adhirieron a Crimea, a una parte de Crimea, ha habido un conflicto que la OTAN está interviniendo, porque estos son partes de los acuerdos que hubo. La prensa china advierte que maniobras que está haciendo Estados Unidos con Japón pueden provocar una tercera guerra mundial. Y recientemente también nosotros vimos en las noticias como un jet ruso empezó a hacer prácticas sobre un portaaviones, un portaaviones americano. Y esta noticia es fresquecita, esta es de antier. Obama levantó el embargo contra Vietnam, que eso está desde la guerra de Vietnam, eso es de los 70 y pico, para proveerle armas a Vietnam, porque ellos dicen que Vietnam tiene derecho a defenderse si en esa área ocurre una guerra. También recientemente nosotros tenemos, quizás no las encuentro aquí, pero hay noticias en el área donde OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que se firmó, son acuerdos que se establecieron cuando hubo rompimiento, se terminó la Guerra Fría, está pensando levantarse contra Rusia por las movidas que está haciendo en sus territorios. Una tercera guerra mundial. Hay noticias de eso. Expertos de Estados Unidos están a punto, dice, Estados Unidos está a punto de desatar la tercera guerra mundial. Quienes ha aprobado la liberación de embargos, levantamientos, ha sido Estados Unidos, no ha sido otro país. CNN en español hace un análisis. Estamos en el inicio de la tercera guerra mundial. Esta noticia me la encontré hoy. Dice, ¿por qué? Y este es reciente, si no me equivoco, este es de marzo de este año. ¿Por qué Estados Unidos almacena equipamiento militar alrededor de China? No en China,
alrededor de China. En este tiempo, por el área de los mares de China, hay unas disputas de guerra entre Japón y China por unas islas. Hermanos, tenemos que despertar. No podemos quedarnos dormidos. Mira lo que dijo David Rockefeller, que de hecho los terrenos de las Naciones Unidas, donde se encuentra la Asamblea de las Naciones Unidas aquí en Nueva York, fueron donados por la familia Rockefeller. Rockefeller ha sido un aportador en las campañas de todo el mundo, es uno de los más ricos, es llamado de la élite que gobierna al mundo. De eso no te voy a hablar porque eso es un tema extenso, eso usted lo tiene que buscar en el internet. Mira lo que dijo David Rockefeller en una escena para embajadores de las Naciones Unidas. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. En el 1991, cuando se terminó, se cayó el bloque soviético, que se volvió de nuevo con el tema fuertemente del nuevo orden mundial. Como te dije la semana pasada, los grandes descubrimientos científicos y grandes tecnologías se establecieron del 90 hacia acá. Dice, también dijo de una reunión de la Comisión Trilateral, pero ahora el mundo está más sofisticado y está más preparado para aceptar un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es mucho más preferible que la autodeterminación, el que usted vaya y vote nacional, practicada en los siglos pasados. Hermano y hermana que me escuchan, estos tiempos, lo que esperaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y los hermanos de las historias pasadas se está dando en estos tiempos. Muchas cosas se están dando. La gente está viviendo a la espalda de la iglesia, a la espalda del evangelio, pero también la iglesia, muchas de ellas están viviendo a espaldas del evangelio. Pero de eso no te voy a hablar hoy. De eso te voy a hablar en mi próximo tema, de las señales de los tiempos. Prepárate. El Señor te llama. El Señor te está diciendo, ya estoy pronto a llegar, no te preocupes, no te desesperes, busca el reino de Dios y justicia, si su justicia y todas las cosas serán añadidas. No te olvides, como dijo el Señor, que iba a preparar morada para nosotros.